Paz de Cristo, hermanos, le doy gracias a Dios por darme este privilegio para estar con ustedes una vez más, trayendo un estudio acerca del libro de Miqueas, del profeta Miqueas. Vamos a estar estudiando quién fue, por qué Dios lo llevó a su pueblo, ¿verdad?, a hablarle y cuál fue el propósito. Pero también vamos a estar hablando y estudiando un poco, hermanos, acerca de cómo nosotros podemos traer a la vida de nosotros en el día de hoy, cómo se comparan mucho las cosas que pasaron a la rebelión que hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo y cómo nosotros podemos compararlo a los días de hoy también. Quiero orar y quiero darle gracias a Dios por este privilegio que me permite estar con ustedes, y también le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, por estar aquí estudiando la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, te doy gracias porque tú me permites estar en este lugar, Padre Santo, para estudiar tu palabra. Gracias porque, Señor, yo sé que tú tienes cosas grandes para nosotros. Permítenos que lo que he estudiado, lo que hemos estudiado, Señor, también pueda enseñar y podamos también ponerlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Le doy gracias a Dios, hermanos, una vez más. También le doy gracias a nuestro pastor por darme este privilegio de traer este consejo y esta enseñanza, esta breve enseñanza acerca de el profeta Miqueas. El estudio empieza de esta manera. El texto, ¿verdad?, que vamos a estar trayendo es Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice de esta manera, Miqueas hablándole al pueblo de Israel, le dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Y le dice lo que pide el Señor de su pueblo. Le dice: solamente que hagas justicia y amar misericordia, y sobre todo, también le dice, y sobre todo humillarte ante tu Dios. Es lo que Miqueas fue básicamente el punto principal, porque Dios lo mandó, ¿verdad?, de regreso, y le dijo: ve y háblale a mi pueblo, un pueblo que se ha rebelado, un pueblo que ha buscado sus propios caminos, que ha buscado sus propios bienes, sus propios dioses, se está alejando de mí. Ve y dile qué es lo que yo pido de ellos, qué es lo que yo estoy esperando de mi pueblo, qué es lo que yo puedo, qué es lo que yo espero de un pueblo que ha sido escogido. Y Miqueas va y le dice de esta manera: el Señor te pide estas tres cosas: que tengas justicia, que tengas misericordia, y sobre todo, dice, y sobre todo, humíllate ante tu Dios. En otras palabras, hermanos, ¿verdad? Dios quería regresarlos una vez más, que sean justos, que tengan misericordia, y ante todo, Miqueas le dice: ante todo, sobre todas las cosas, te puedes humillar, puedes tener misericordia ante los pobres, ante los necesitados, pero el Señor le dice a Miqueas: pero diles, sobre todas las cosas que yo quiero que hagan una vez más, sobre todo, lo más importante es que se humillen ante su Dios. Y es lo que Miqueas fue con esa palabra. Y vamos a estar estudiando, ¿verdad?, cuál fue la respuesta del pueblo de Dios para Miqueas. La introducción dice, él no era, Miqueas no era un profeta observador, sino más bien un profeta que vio y experimentó la opresión en contra de los pobres. Miqueas habló con intensidad y convicción. Sus palabras fueron fuertes y en contra de las ciudades de Samaria y Jerusalén. Aquí está diciendo, hermanos, ¿verdad?, que Miqueas básicamente, él vivió toda la opresión. Él vivió la opresión que el pueblo de Israel estaba siendo
a los necesitados. Él vivió en carne propia, ¿verdad? Las cosas que miraba que el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, empezaban a ser ídolos, empezaban a ser dioses, se empezaban a alejar, empezaban a dejar a un lado los mandamientos de Dios y empezaban a hacer sus propios mandamientos, sus propias reglas, su propia manera de vivir, y dejó todas las cosas a un lado de Dios y empezó a vivir conforme a sus deleites, conforme a su pensar. Ya no era el pensar de Dios, ahora era el pensar del pueblo de Dios, el pensar de ellos mismos. ¿Para qué se escribió? ¿Cuál fue el propósito de este libro? El propósito básicamente, hermanos, ¿verdad? Era para revelarle al pueblo de Israel y dar a conocer que tanto el reino del norte y el reino del sur, y vamos a estar mirando cómo ellos se dividieron después de la muerte de Salomón, del rey Salomón. Dice la palabra de Dios que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y vamos a estar viendo eso también. Pero dice que la importancia o se escribió para revelarles y darles a conocer lo que venía hacia ellos, el destino que venía hacia ellos por rebelarse contra su Dios. Para que también se dice, vamos a estudiar que después del sufrimiento o después del castigo también venía una esperanza. Y si nosotros miramos, hermanos, todos los profetas traían algo, traían el mensaje de parte de Dios, y les decían al pueblo de Israel: el Señor me ha dicho que no me gusta, o que vas a ser castigado porque estás siendo un pueblo desobediente. Pero la mayoría de los profetas hablan de esta manera, dicen: el Señor me ha dicho esto, que tú vas a pasar por esto, pero el Señor es un Dios de misericordia, que el Señor te puede dar una oportunidad más, que el Señor te puede traer una vez más a tus pies. Y era el propósito de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Su ministerio de Miqueas dice: durante el tiempo de Miqueas, dice, durante este tiempo Babilonia estaba bajo el dominio de los asirios, y la probabilidad de ser amenazado por los babilónicos se veía imposible. O sea, Siria, hermanos, tenía el poder, la autoridad, y Babilonia no podía básicamente hacerles nada. Supuestamente ellos. Pero Miqueas fue y les dijo de una manera, les dijo: con todo esto, con el poder que tenía Siria, dice, con todo esto, Miqueas declaró cautivo a Judá por Babilonia. O sea, por las personas que ellos menos pensaban que iban a ser cautivos, o decían: nosotros somos más poderosos que ellos, nosotros tenemos más cosas que ellos, nosotros tenemos para vencerlos a ellos. Miqueas y dijo: están equivocados. El Señor me ha dicho que ustedes van a ser derrotados por su desobediencia, por su forma de vivir, por su forma de conducirse, por su forma de ser. Miqueas fue testigo, dice, Miqueas fue testigo del trato cruel de los ricos hacia los pobres, y creyó de que este trato era un pecado contra el cielo. Lo que hizo afectó su ministerio es que él mismo vivió la opresión de los ricos, y la opresión de los ricos, y de que se beneficiaron de que se beneficiaban oprimiendo a los pobres. La información de Miqueas no fue de segunda mano. Como le digo al principio, ¿verdad? Miqueas, hermanos, vivió en carne propia. Miqueas vio la opresión y sufrió la opresión y vivió la opresión, pero el Señor lo sacó de ahí y le dijo: ve y dile a mi pueblo que yo quiero un cambio, que yo necesito que ellos cambien su forma de vivir,
su forma de ser. Y al mirar nosotros, hermanos, el estudio, al yo mirar el estudio, yo lo comparo en la vida de lo que estamos viviendo el día de hoy. El rico se quiere hacer más rico a como de lugar. Quiere el gobierno muchas veces, ¿verdad? Pone cosas para oprimir al pueblo. Hay cosas que nosotros podemos mirar, hermanos, que no se están haciendo bien. Y nosotros miramos, es de la misma manera que vivió el pueblo de Israel cuando él empezó a desobedecer, empezó a decir, yo quiero justicia, yo quiero justicia hacia mi pueblo. Ahora ellos decían, yo quiero justicia para mí, para los que tenían más poder, más autoridad. Ellos estaban más arriba y el pueblo de Dios lo estaban humillando, lo estaban bajando, les estaban robando, les estaban quitando muchas cosas. Y vamos a estudiar un poquito más de eso. Nosotros miramos cómo Dios, hermanos, habla a tiempo y habla fuera de tiempo. Cómo Dios nos habla y nos dice, yo estoy viendo tu forma de vivir. Yo miro tu forma de ser. Yo miro tu forma de hablar. Yo conozco lo que tú haces. Y hay muchas cosas que Dios nos puede decir, no me gusta tú que eres mi hijo. Ahora no nomás el pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo escogido. Ahora usted y yo somos el pueblo escogido también, el pueblo redimido con la sangre de Jesucristo, usted y yo. ¿Y qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Las cosas que no debemos de hacer. Dios quiso que regresara a su pueblo. De la misma manera, yo lo miro de esta manera, hermanos. De la misma manera, Dios nos habla muchas veces por medio de su palabra, por medio de un canto, por medio de una predicación, por medio de alguien que nos está diciendo, estás mal. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando ahí, nos está diciendo, regresa. No quiero, tú eres mi hijo, tú eres ya bautizado, tú ya no debes de vivir como los paganos, ya no debes de actuar como los paganos, ya no como los inconversos, como los que no me conocen. Es lo que dice, es lo que decía Miqueas a su pueblo de Dios. Ya ustedes conocen al Dios verdadero. Y el libro de Miqueas habla, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel empezó a ser dioses, a formar dioses, hermanos, a formar ídolos, a formar su propia forma de adorar a dioses ajenos, y a Dios lo empezaron a alejar, lo empezaron a quitar de su vida poco a poco. Nos puede pasar a nosotros como cristianos, empezar a alejarnos sin que nosotros nos estemos dando cuenta, empezar a hacer una cosa mal, pequeña, que digamos, pues nadie mira, nadie ve, nadie conoce, pero Dios conoce todas las cosas. Dios tiene, hermanos, control de todo el mundo, nos conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Y muchas veces, cuando nosotros pensamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, quiere obediencia y quiere que guardemos sus mandamientos, quiere que guardemos su palabra, quiere que guardemos que estemos en santidad, que busquemos la santidad, que busquemos, hermanos, ser mejores, no perfectos, pero cada día mejorar, cada día ser, yo hice esto el día de ayer y perdóname, Señor, quiero hacer mejor cada día. No vamos a llegar a la perfección la vamos a tener hasta que estemos con el Señor, pero el Señor quiere que nosotros, hermanos, nos arrepentamos, como el pueblo de Israel le habló por medio de Miqueas y le dijo, ve y dile, arrepiéntanse, yo espero esto de ustedes, le dijo, yo espero solamente que a ustedes hagan justicia, solamente que ustedes tengan misericordia hacia los demás, que sean compasivos hacia los demás. Pero una vez más le digo, sobre todo dice que se humillen delante de Dios, que nos humillemos delante de Dios. Seguimos adelante con el estudio. Dice, qué importante es que las personas que desean ayudar o brindar un servicio tengan conciencia de lo que hacen, no nada más por teoría o porque alguien nos los dijo, sino también por experiencia personal.
Y qué bonito, hermanos, es cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Dios y podemos hablar de la experiencia que tuvimos con Dios. Una experiencia de sanidad, es una experiencia personal con Dios. Hablarle al necesitado, hablarle al enfermo y poderle decir, Dios te puede sanar, a mí me sanó, es lo que está diciendo el estudio. Qué bonito es cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Dios y decir, el Señor me sanó de cualquier enfermedad. Y poder decirle a una persona, no te lo digo porque dice la palabra de Dios solamente, aunque es tan importante citar la palabra de Dios, pero es tan hermoso decirle, yo te lo digo por experiencia, porque a mí me sanó. Yo también podemos decirle, a mí me cambió mi forma de ser. ¿Cuántas personas hemos oído que el Señor los cambia de los vicios, de las drogas, de muchas cosas, hermanos, muchos deleites carnales que vivíamos, ¿verdad? Y Dios nos cambió todo eso y poder expresar lo que Dios hizo con nosotros. Y poder hablarles a la gente y decirle, yo te hablo de mi Dios, no nada más porque dice mi palabra o la palabra de Dios, yo te lo digo por experiencia, porque yo tuve una experiencia personal, un encuentro personal con Dios. Yo era de esta manera, yo era borracho, yo era drogadicto, mencione cuántas cosas pudiéramos haber sido, ¿verdad? Y Dios nos cambió. Y esa experiencia que nosotros tenemos, hermanos, es una arma tan poderosa que podemos usar nosotros en contra del enemigo. El enemigo puede decir a una persona, no hay cambio, no hay esperanza, no hay solución. Pero nosotros como hijos de Dios, como embajadores de Dios, podemos decirle, si hay esperanza, porque yo tuve esa esperanza. Si hay solución, porque Dios me dio la solución a mí. Si hay consuelo, porque Dios me dio el consuelo. ¿Verdad? Personas que habían sido atadas del enemigo, de diferente clase de espíritus. Y dice la palabra de Dios que Dios vino a ayudarnos. Dios vino, hermanos, a que seamos libres. Y podemos, eso, lo que está diciendo el estudio, que qué bonito o qué importante es que nosotros, la experiencia que tenemos nosotros, poderla también hablar con los demás. Decirle a los demás lo que Dios hizo con nosotros o lo que Dios está haciendo con nosotros, cambiándonos, limpiándonos cada día, purificándonos cada día, ayudándonos cada día. No hay esperanza, dice la humanidad, no hay esperanza, pero nosotros como hijos de Dios y que tenemos la experiencia, hermanos, del poder de Dios, podemos decir sí hay esperanza. Dios es la esperanza. Y es lo que el profeta, ¿y qué has estado hablando al pueblo de Dios? Yo lo viví, yo sé que Dios me habló y le dijo el profeta al pueblo de Israel, Dios me ha dicho que ustedes pueden cambiar, que necesitan regresar, que necesitan quitar todos los ídolos que tienen, toda la forma de vivir, de conducir, de oprimir a la gente, quitar toda clase de pensamientos malos que el pueblo se había metido. Y dice Miqueas, quiten todo eso y sobre todo humíllense ante su Dios. Sigo adelante, dice los problemas y pruebas que pasamos en la vida deben de servirnos para poder entender el dolor ajeno. Las cosas, hermanos, que nosotros pasamos, las cosas que nosotros vivimos, las cosas que Dios nos permite pasar muchas veces, tenemos que usarlo como herramienta para alcanzar al perdido, para alcanzar al necesitado, para alcanzar, hermanos, al oprimido también, para alcanzar a la persona que necesita de Dios. Tenemos nosotros que vivir, que ver, que ser una forma nosotros de ser nosotros el portavoz. En estos días, ¿verdad? Ya no hay
Ya no están los profetas, pero ahora estamos usted y yo para hablarle a la gente, para hablar de Dios, para hablarles de la necesidad, hermanos, de regresar una vez más. El mundo se está alejando cada vez más y más de Dios. Estaba viendo en un reportaje en una página donde decía que el 73% de los americanos creen en Dios y hasta quizá hasta un poco más creen en Dios. Pero al yo leer esto, yo dije, pero muchos creen en Dios, o muchos creemos en Dios. Y podemos decir, creo en Dios y creo que Dios existe. Pero mi pregunta que yo me hice al leer esto es, ¿cuántos hacemos la voluntad de Dios? No nada más es creer en Dios. Creer, podemos leer la palabra de Dios, pero no ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser. Podemos nosotros, el 73 o el 75%, dice este estudio, de Estados Unidos, cree que hay Dios. Pero qué hermoso sería que el 75%, hermanos, nos inclináramos ante el Dios que creemos, que le pidáramos con todo poder, con toda autoridad, creyendo lo que creemos. Y es lo que Dios quiere. Quiere un pueblo, hermanos, de vuelta que se levante, de vuelta que busque la presencia de Dios. No nada más oír lo que hicieron nuestros antepasados, no oír nada más lo que hicieron los pastores de antes, los ministros de antes, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Nosotros tenemos que buscar, hermanos, experimentar eso una vez más. No nada más mirar o oír lo que se hizo, cómo se derramó el Espíritu de Dios sobre alguna iglesia, sobre cómo Dios usa a algún siervo de Dios. No, Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser debe de buscar, tenemos que buscar, hermanos, ser mejores para hablar la palabra de Dios, como Miqueas lo hizo también. Dios está buscando al pueblo, hermanos, que somos nosotros, que alrededor de nosotros, Dios está buscando a esa persona también, de la misma manera, ¿verdad? Y nosotros debemos de saber que nosotros somos el portavoz de Dios, que nosotros somos lo que Dios, como Dios nos quiere mandar en decir, regresen una vez más, búsquenme. Yo estoy aquí todavía esperando, yo todavía no es el juicio todavía y gracias a Dios por ello, porque tenemos esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar ser mejores, servirle al Señor, no nada más creer, pero también buscar de su palabra, buscar de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada día, ¿verdad? Dice el estudio sus circunstancias. Miqueas habló en contra de la conducta de varias clases de gente. En efecto, ninguna clase está libre de ser corrompida por la influencia contemporáneas. Príncipes, sacerdotes y gente similar fueron afectadas. Y nosotros miramos, cuando leemos el libro de Miqueas, cuando leímos los libros, hermanos, del Nuevo Testamento, inclusive del Antiguo Testamento, podemos mirar que el pecado, muchas veces el pecado entró primeramente en el pueblo de Dios, empezó muchas veces, no siempre, pero muchas veces empezó por el líder, por el sacerdote, por la persona, dice, por los príncipes, por los sacerdotes, empezó ahí, se empezaron a alejar de Dios y empezaron a llevar el pueblo de Dios hacia ese mismo pecado. Nosotros, hermanos, como creyentes, como fieles, como líderes, ¿verdad? Que somos, cada uno de nosotros tenemos un ministerio, diferente ministerio tenemos.
de diferente manera Dios nos usa. Pero cómo nosotros, hermanos, estamos con Dios. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Verdad? Y aquí está hablando que nadie es excepto a poder pecar delante de Dios. Todos podemos pecar, desde el más grande del ministerio hasta el que se bautizó el día de ayer. Todos podemos nosotros influenciar a alguna persona, hermanos, a que se aleje de las cosas de Dios. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, está vista por mucha gente, está vista por alrededor los que nos rodean, cómo nosotros servimos a Dios, cómo tu familia, nuestra familia, mi familia sirve a Dios, cómo nosotros buscamos la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser unos influentes del bien y no del mal, ¿verdad? Y es lo que estaba hablando aquí. Miqueas habló en contra de la conducta de varias clases de gente, de los de más arriba, de los príncipes, sacerdotes, hasta el pueblo de Dios, hasta los pequeños. Y nosotros, hermanos, mire, nosotros podemos ser una influencia en estos días, como no tenemos idea, contra la generación que viene. Si el 75% de Estados Unidos cree en Dios, y hay un porcentaje muy mínimo de ese 75 que buscan realmente la presencia de Dios, que buscamos los mandamientos de Dios. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué vamos a influenciar para la generación venidera? ¿Cómo vamos a dejar nuestra forma de vivir? ¿Cómo nosotros vamos a dejar nuestro delegado espiritual hacia los demás? ¿Cómo van a mirar? Primeramente uno tiene que preocuparse cómo es Dios. Cómo nos mira Dios a nosotros, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que los que nos siguen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que mirar, hermanos, que somos unas personas que buscamos verdaderamente a Dios y no nada más decimos yo creo en Dios. Con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, hermanos, podemos predicarle a la gente. Nuestra forma, hermanos, con nuestra fe, con nuestra forma de ser, podemos predicar a la gente. La gente puede decir, tú tienes algo diferente, tú actúas diferente cuando hay un problema, cuando hay una necesidad. ¿Por qué? Porque estoy confiando en Dios. Porque yo creo que Dios nos va a ayudar. Porque yo creo que Dios nos va a sacar de las necesidades. Más adelante dice, consideremos algunos de los pecados nacionales que contaminaron a la gente. Y está aquí hablando del pueblo de Israel. Primeramente, son 5 pecados, hermanos, son 5 pecados grandes que contaminó desde el sacerdote, desde los príncipes, los sacerdotes, dice, se contaminaron. Número 1, se hicieron idólatras. Es el pecado, ¿verdad?, más grande que pudieran haber hecho. Todos los pecados, ¿verdad?, fueron no aprobados por Dios, pero se hicieron idólatras, se hicieron codiciosos, animaban a los falsos profetas. En otras palabras, querían oír cosas que les dijeran todos, estás bien, no hay problema, sigue adelante, lo que estás haciendo no va a haber ningún castigo, sigue adelante. El profeta que le decía eso, los profetas falsos que llegaban y le decían, no, todo está bien, estamos adorando a este ídolo, estamos adorando, Dios está contento con nosotros. Y ellos animaban y aprobaban a esos profetas. Y era el pecado que también hicieron ellos, el pueblo de Israel. La corrupción de príncipes, profetas y sacerdotes, la número 4. Y la número 5 es
la deshonestidad de la gente. Y mire, de esos 5, ¿cuántos podemos mirar ahora nosotros en nuestros días? Lo que nosotros vivimos ahora, cómo nosotros vivimos. Hay idolatría, hay codicia, hay animar a los falsos profetas, a los falsos predicadores, a los falsos que te dicen todo está bien, solamente es esto, pero este pecado Dios no lo va a ver o lo perdona, o it's okay, o está bien, no hay problema. La corrupción de líderes, la corrupción de personas de alto rango, y también la deshonestidad. Eso había en el pueblo de Israel, pero ahorita, ¿cuánto de eso estamos viviendo nosotros en estos días? De la misma manera, los 5 estamos viviendo nosotros. Y nosotros, hermanos, ya para concluir, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser un vaso de honra, tenemos que buscar, tenemos que ver, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Estaba viendo en Primera de Corintios capítulo 13. Yo creo que muchos no lo sabemos, pero lo voy a leer donde dice la palabra de Dios. Una de las cosas que nos pide el Señor, o que mira el Señor, dice, si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si tengo fe que Dios puede ayudarme, dice, pero si no tengo amor hacia el prójimo, hacia el necesitado cuando hay una necesidad, si no guardo rencor, dice, si no tienes amor, si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve decirme en cuerpo y alma a ayudar, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie más, que otros, ni es orgulloso también. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplauden a los malos, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportar todo. Es lo que espera el Señor de nosotros. Si no tengo amor, dice, nada soy. Puedo hablar de la palabra de Dios, pero si no tengo compasión, si no tengo amor, si no espero, si no, hermanos, hago lo que dice la palabra de Dios, de nada me sirve, de nada nos sirve. Dios está buscando una vez más, hermanos, Dios quiere derramarse una vez más, así como Dios quería y quiso juntar al pueblo de Israel una vez más, así quiere juntar a un pueblo, hermanos, donde nos juntemos, no nada más por medio de esto. Yo sé que varios van a estar viendo este video, varios vamos a estarnos, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo, pero juntarnos, hermanos, en comunión con Dios, buscar la presencia de Dios, cada uno de nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que fue, que ya está salvo, hermanos, por la sangre de Jesucristo, que es usted y yo, que ya entregamos nuestras vidas. ¿Qué espera el Señor de nosotros? De nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de todo, de todo. Dios espera
un pueblo, hermanos, fiel. Y como dijo su palabra, al pueblo de Israel, de la misma manera nos está diciendo a cada uno de nosotros. El Señor solamente espera justicia, espera de nosotros misericordia y sobre todo espera Dios de nosotros humillarnos delante de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que esto, ¿verdad?, nos haya ayudado, que nos haya servido para pues mirar nuestra vida, cómo estamos, cómo somos, cómo conducimos, hermanos. Esperar en Dios. Podemos mirar muchas cosas que hay veces no nos gustan, hay veces no están bien, no están correctas, pero dice el Señor, espera en mí. Yo soy la solución, yo soy el que doy y yo soy el que quito. Yo espera solamente esperemos en el Señor, hermanos. Dios tiene la solución. El pueblo de Israel, hermanos, el profeta Miqueas le dijo, Dios quiere traerte una vez más. Dios quiere restaurarte una vez más. Así de la misma manera, Dios nos quiere restaurar, hermanos. Dios nos quiere traer, nos quiere que regrese nuestro gozo, que quizá muchos han perdido. El gozo del Señor, el gozo de la fortaleza del Señor. Quiero orar por ustedes para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guarde. No sé si hay peticiones, hermanos, pero si hay alguna petición, quiero orar por esta petición. Dios la conoce, Dios sabe todas las cosas y que el Señor nos ayude. Señor Jesús, te doy gracias porque tú nos permites, porque tú me has permitido traer tu palabra, tú me has permitido hablar, Señor, de lo que tú esperas de un pueblo que ya ha sido limpiado con tu sangre, Señor, que ya ha sido separado, Señor, de las cosas del pecado. ¿Qué es lo que tú estás esperando, Señor, de nosotros? Permite a cada uno de los que hemos visto, que hemos oído este mensaje, Señor, que nos traiga algo a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te pido por alguna petición que hay, Señor. Tú la conoces, tú conoces también, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Bendice sus vidas, bendice su familia, Señor, y protégelos también, Padre Santo, de todas las cosas, Señor, alrededor que hay, Padre, de nosotros. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Bendice nuestro pastor, bendice cada uno de los ministros, bendice la iglesia, Señor, de un nuevo comienzo. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Voy a decir el último texto de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Que el Señor les bendiga, hermanos.